Vamos a estar buscando, como dijo el hermano Randy, Primera de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16. Se titula La revelación por el Espíritu de Dios. Dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, hoy traemos un tema bastante fuerte, amén. Un tema para ya personas maduras en el espíritu, para personas que ya tienen madurez y sabiduría espiritual, amén. Ya tenemos buen tiempito, buen ratito, hermano, de estar compartiendo la palabra con cada uno de ustedes. Ya ustedes son bastante espirituales, porque ya tienen más de 2 años de estar escuchando la palabra a través de esta programación Domingo de Alabanza y de este servidor. Así que ahora le traemos un alimento un poquito más fuerte. Ya no es leche no adulterada. Ahora traemos un poquito de alimento más fuerte para personas con madurez espiritual. Amén. Amén. ¿Qué es la revelación por el Espíritu de Dios? Amén. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Esto es para ustedes, amigo oyente. Y dice, y sabiduría no de este siglo. Amén. Porque la sabiduría de este siglo perece. Nosotros íbamos a hablar de la sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría de Dios para con la raza humana? ¿Cuál es el conocimiento de Dios? Amén. ¿Qué Dios quiere darnos? ¿Qué Dios quiere compartirnos a nosotros, la raza humana? Hermano, Dios no es egoísta. Todo el conocimiento de Dios, amén, todos sus secretos más ocultos, todo lo que Él tiene en su corazón nos los transmite a nosotros a través de su Santo Espíritu o del Espíritu Santo. Aquí Dios nos enseña, amén, que cada hombre, cada ser humano tiene un espíritu. Dios nos hizo a nosotros en cuerpo, en alma y en espíritu. Nosotros sabemos claramente que nuestro espíritu es el soplo de Dios. Recordemos la creación de Adán y Eva,
cuando Dios hace al hombre del barro, de la tierra, pero sopla en él aliento de vida, o sea, nos transmitió un espíritu. Y nosotros como hombres, como personas que somos, a veces guardamos secretos, ¿verdad? Por esos secretos solo lo sabe tu espíritu. Muchas veces nosotros nos encerramos en un cuarto a meditar, a pensar los problemas, la solución, y no compartimos eso con nadie. Pero tu espíritu lo sabe, porque tu espíritu conversa contigo. Tu espíritu se preocupa por la situación y se lo da a notar a tu cuerpo. Tu espíritu tiene conectividad con tu cuerpo, igual que con tu alma. Amén. Y no hay nada en secreto, no hay nada oculto que tú tengas que tu espíritu no lo sepa. Ya sean secretos buenos o secretos malos, todos los secretos que tú tienes los sabe tu espíritu. Porque la Biblia dice en Job 33, 36, dice, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Aquí vemos claramente, amados hermanos, que la sabiduría no está en tu mente, en tu cerebro, como muchos dicen que tiene 3/4, 4/4 de cerebro, no sé qué cosa, 1/4 de cerebro, que mientras más frentón tienes, más inteligente eres. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que tu inteligencia ni tu sabiduría está en tu cabeza. Aquí la Biblia lo dice en Job 33, 36, que la sabiduría está en el corazón del hombre. Amén. Y que la inteligencia está en tu espíritu, en ese soplo que Dios transmitió dentro de ti. Allí está tu sabiduría, no en la cabeza, no en el cerebro. A lo mejor en el cerebro puede que tenga ciertas cosas, ¿verdad? Retentivas. Pero la sabiduría está en tu corazón, porque en tu corazón mora el Espíritu Santo, mora Dios, y la inteligencia de nosotros está en nuestro espíritu. O sea, cuando una persona demuestra que es muy sabio, tiene un buen corazón delante de los ojos de Dios. Y cuando una persona muestra que es muy inteligente, quiere decir que esa inteligencia reposa en su espíritu, tiene un buen espíritu que le agrada a Dios. Y usted se preguntará, pero ¿por qué hay mucha gente que tiene inteligencia para hacer lo malo? Porque tienen inteligencia diabólica, no la inteligencia de Dios. Y recordemos que el diablo es un ser espiritual muy sabio, porque era un querubín y fue lanzado del cielo, y Dios no le quitó sus poderes, solamente le quitó la forma. Amén. Y fueron transfigurados. Entonces hoy estamos conversando sobre lo que es la sabiduría y la inteligencia. Amén. Nosotros como personas tenemos un espíritu que sabe todos nuestros secretos, nos da la información a nosotros para que nosotros tratemos de buscar la solución a nuestros problemas. A veces nos encerramos a meditar, a conversar con nosotros mismos, con nuestro espíritu. Amén. Porque nuestro espíritu es inteligente. Recordemos lo que dice Job 33, 36. Entonces, nosotros en la soledad, bajo las circunstancias, bajo los problemas, empezamos a meditar, a conversar con nuestro espíritu, pero como nuestro espíritu tiene mucha inteligencia, trata de darnos la respuesta humana o la respuesta física para nuestras soluciones. Igualmente que nuestro corazón, porque en el corazón habita la sabiduría. Pero muchas veces estamos limitados solamente a sabiduría humana, sabiduría natural e inteligencia natural. Amén. ¿Hasta que qué? Hasta que nosotros nos metamos en la presencia de Dios. Amén. Nos metamos en oración y le pidamos a Dios la dirección. Cuando nosotros integramos a Dios en nuestras bendiciones y en nuestros problemas, Él como un buen padre viene y manda al Espíritu Santo y nos da la solución a nuestro problema
Y Él se goza cuando nosotros compartimos nuestro problema con Dios, nuestras necesidades se las ponemos a Dios y nuestras bendiciones también vienen bajo la dirección de Dios. Y Dios quiere que nosotros desarrollemos tanto este mundo espiritual que llegamos a tener la mente de Cristo. Amén. Porque el versículo 16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Por qué tenemos la mente de Cristo? Porque vivimos un mundo espiritual, el mundo espiritual de Cristo. Y si nosotros vivimos el mundo de Dios, de Cristo, vamos a hablar como Él, actuar como Él, tener la mente de Él, tener la fe de Cristo. Amén. Vivir el mundo espiritual de Cristo. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice en el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Qué clase de misterios son esta sabiduría, hermano? Es una sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, que Dios predestinó una sabiduría compartida, amén, compartida con el Espíritu Santo para con cada uno de nosotros. Y esa sabiduría estaba oculta para nuestros tiempos, para nosotros gloriarnos ¿en quién? En el Señor. Gloriarnos en la sabiduría que Él nos dio, en la sabiduría que Él compartió con nosotros para que nosotros buscáramos a Cristo. Amén. Toda persona que busca a Jesucristo, que tiene a Jesucristo en su corazón como su Señor, es una de las personas más sabias que hay en este mundo. Toda persona que busca a Jesucristo, porque Jesucristo es el único mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Amén. Toda persona que toma la decisión de buscar a Cristo, apartarse del pecado, viene Dios y empieza a regalarle sabiduría. Porque la palabra dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando nosotros empezamos a tenerle temor a Jehová, no pecamos. Amén. ¿Se nos presentan las tentaciones? Claro que sí, porque mientras que estemos en este mundo, vamos a ser tentados por el diablo a través de amigos o de personas que se nos hacen llamar amigos para presentarnos tentaciones deleitosas en nuestro cuerpo, para que nosotros desfallezcamos, caigamos de la gracia de Dios y perdamos nuestra salvación, que es lo más valioso. Pero toda persona que alcanza la salvación y la conserva son las personas más sabias y más inteligentes de este mundo. Porque dice el versículo 8, dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Aquí la Biblia dice que ninguno de estos príncipes que habitaba en la tierra pudo alcanzar o conocer esta sabiduría de Dios. Dice, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. Si las personas hubieran conocido, si los príncipes de este siglo, si las personas hubieran tenido la sabiduría de Dios, nunca hubieran matado a Jesucristo. ¿Por qué? Porque crucificaron al que te iba a salvar. Mataron al Hijo de Dios. Crucificaron al que te da la sabiduría. Porque la sabiduría es apartarse del mal, hermano. Amén. ¿Cómo usted demuestra que una persona es sabia? ¿Cómo usted demuestra que una persona es inteligente? Cuando se aparta del mal, hermano. Cuando no peca, cuando se guarda para Dios. Y cuando la persona empieza a tener temor de Dios, se aparta del mal. Y Dios empieza a regalarle el principio de su sabiduría. El principio de nuestra sabiduría es apartarnos del mal y del pecado. Y cuando nos apartamos del mal y del pecado, vivimos la obediencia de Dios, aunque nos cueste, porque no es fácil vivir en obediencia con Dios. Dios empieza a regalarte misterios ocultos.
Dios empieza a regalarte sabiduría oculta de los hombres. Amén. Dios empieza a regalarte dones, ministerios, empieza a regalarte talento. Porque dice el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, amén, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que guardan la voluntad de Dios, los que no pecan. ¿Cómo usted se da cuenta que usted ama a Dios? Cuando usted obedece a Dios. Cuando usted se da cuenta que usted ama a su esposo. Cuando usted le obedece a su esposo, le agrada, lo tiene feliz. Cuando usted se da cuenta que un hijo ama a su padre. Cuando este hijo es obediente, trae buenas notas, amén, no hace que su padre se enoje. Ese padre siempre va a estar feliz con ese niño, porque es un niño obediente, sabio, inteligente, y ese niño ese padre solamente quiere darle favores a su hijo, porque es un excelente hijo. Así somos nosotros con nuestro Padre. Cuando nosotros somos fieles a Dios, nos guardamos para Dios, guardamos la salvación, guardamos el pacto de la sangre de Jesucristo con nosotros. Cuando nosotros tenemos nuestro nombre inscrito en el libro de la vida, para el día en que Cristo venga a buscarnos, cuando ya hemos hecho el pacto de la sangre de Cristo, que está en 1 Corintios capítulo 12, entonces Dios empieza a regalarte sabiduría oculta para lo que tenía de los hombres. Amén. Dios empieza a regalarte dones, cosas que el hombre no entiende. Y tú empiezas a meterte en la presencia de Dios. Por eso dije, amén, esta es una enseñanza para ya personas maduras en el Espíritu y con sabiduría de Dios. Y ya ustedes tienen más de 2 años de estar siguiéndonos en estas redes, en esta emisora, La Exitosa. Por eso traje esta enseñanza, porque ya tenemos que ir avanzando, tenemos que ir superándonos. Amén. Ya no somos personas comunes, ya no somos personas naturales, ahora somos personas espirituales, porque le estamos obedeciendo a Dios. Cada uno de ustedes, simplemente con sintonizar todos los domingos este programa, ya son sabios, porque su espíritu anhela la sabiduría del Espíritu de Dios. Ya su corazón anhela el entendimiento de Dios. Cuando ya es domingo y ustedes dicen, ya es tiempo de conectarnos, vamos a conectarnos al programa del hermano Randy y el hermano William. No es ustedes, es el Espíritu que está dentro de ustedes, que tiene hambre y tiene sed de Dios. Y dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, amén, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Cuando llegamos a este grado de obediencia, amamos a Dios. Cuando hacemos lo que a Dios le agrada, amamos a Dios. Y empieza Dios a darte sabiduría celestial, a darte conocimiento de Dios. Empieza a perfeccionarte con la mente de Cristo. Amén. Y empieza el Espíritu Santo de Dios a transmitirle conocimiento a tu espíritu. Porque dice el 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Dios puso un espíritu en cada hombre, pero Dios tiene su propio espíritu. Amén. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. El espíritu del hombre es el soplo de Dios que tiene cada ser humano. Y cuando nosotros alcanzamos este nivel espiritual, el Espíritu de Dios empieza a compenetrar nuestro espíritu, a transmitir conocimiento espiritual, a transmitir enseñanza de sabiduría a nosotros, y empezamos a alcanzar dones de hablar en lenguas celestiales que el mundo no entiende. Pero si hay un hombre natural,
un hombre religioso, un hombre que no guarda la salvación de la sangre de Cristo, de esas clases de personas que dicen que el Espíritu Santo era para la antigüedad. Otros dicen que el Espíritu Santo es una fuerza, que no es para nosotros. Esas personas no son sabias, no son inteligentes. El Espíritu Santo jamás va a compartir conocimientos espirituales, celestiales, para esa persona, porque no está en la capacidad espiritual para recibir esta enseñanza espiritual. Y vemos que el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, escudriña lo más interno de Dios Padre. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Nos los transmite a nosotros, lo comparte con nosotros. No hay secreto oculto que Dios tenga, que ya el Espíritu Santo, amén, escudriña todo lo profundo de Dios y nos lo transmite a nosotros. Todo el conocimiento de Dios, el Espíritu Santo nos lo transmite a nosotros. Porque dice el 10 y el 11, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Qué tremendo, hermano. El Espíritu Santo escudriña lo más profundo de Dios y nos lo transmite a nosotros. Y dice el 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Así como tú tienes tu espíritu, y ese espíritu tuyo conoce todos tus secretos, todas tus debilidades, todas tus virtudes, así es el Espíritu de Dios. Conoce todos los secretos profundos de Dios, todos los secretos que Dios tiene, y nos los comunica a nosotros. ¿Por qué? Porque tu espíritu, amado oyente, es el soplo de Dios, es parte del interno de Dios en nuestras vidas. Por eso Dios tiene comunicación con cada uno de nosotros. Por eso Dios toda la noche se comunica contigo en sueño. Los sueños son de Dios, son el consejo de Dios para tu vida. Cuando te portas mal, Dios te corrige en sueño, te pone pesadilla. Cuando te portas bien o tienes un problema, viene Dios y te lo da un consejo. Eso lo dice Job 33 del 14 al 17. Y dice el 2, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Claro que no. Amén. Sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso dije, vamos a hablar misterios ocultos que son revelados para personas sabias y maduras espiritual. Pero ¿qué pasa si alguien me escucha hablando esto y dice, estás loco? Eso que tú estás hablando tan loco, ¿por qué? Porque ellos no están en la capacidad de entenderlo. No lo pueden entender. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Estas palabras no son enseñadas por nadie humano, porque nadie humano está en la capacidad de enseñarnos, sino es el Espíritu Santo. Amén. Sino con la enseñanza que del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, dice el 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Vuelve y explica la palabra locura, parecida a la enseñanza anterior. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. La sabiduría de Dios, amén, no es la sabiduría humana. Para empezar, tú te puedes ver en el espejo si tú eres sabio. Cuando tú eres sabio, tú te guardas para Cristo. Tú te guardas para Dios porque has alcanzado la salvación. Toda persona que decide buscar a Dios es una persona sabia. Dios le da la sabiduría a su corazón, a la inteligencia, a su espíritu. Una persona que no se guarda para Dios, que anda en pecado, que anda en el mundo haciendo lo malo, el día que Cristo viene, o el día que Él muere en un accidente, cualquier cosa, un ataque cardíaco, ni que Dios lo permita, esa persona no se va para el cielo. Amén. Es una persona falta de conocimiento, falta de sabiduría, que no supo escoger el camino. Eso es como usted. Amén.
que agarre un camino de piedra y uno de concreto. Usted va a agarrar el mejor camino, donde usted no va a caer, no va a tropezar. Usted es una persona sabia. Asimismo es la persona que decidió buscar a Jesús de corazón, que decidió salvar su alma. Es una persona muy sabia, muy inteligente. Por la persona que anda y repite nuevamente el pecado y andar en lo malo, en los vicios, en el licor, en la lujuria, en la prostitución, amén, en las drogas, en la fornicación, en el adulterio, no es sabia, porque su destino es el infierno. La persona sabia es aquella que libra su alma del infierno. La persona sabia es aquella que guarda su vida para Jesucristo. Y viene Dios y nos regala conocimiento sobrenatural que no es de este mundo natural. Viene Dios, te regala dones de echar fuera demonios, dones de sanidad. Amén. Empieza a regalarte cosas espirituales que por mucho dinero que tú alcances en esta tierra no la puedes alcanzar. Son cosas que no se alcanzan con dinero. Son cosas que no se alcanzan con oro. Son cosas que se alcanzan solamente con el Espíritu Santo a través de tu espíritu. Por eso, amado oyente, la revelación por el Espíritu de Dios es lo mejor que el hombre puede alcanzar. Y dice la Biblia, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque el mismo Espíritu Santo lo va guiando, le va diciendo, mira, tú estás en la fornicación, tú estás en el adulterio, tú estás en el vicio. Pero si yo no tengo esa clase de pecado, yo puedo juzgar y decirle al que está en pecado, estás en pecado, arrepiéntete. Pero si yo no estoy en pecado, ¿quién me puede decir que yo ando en el licor si no ando tomando? ¿Quién me puede juzgar a mí que yo ando en pecado si yo no ando pecando? Por eso son que los que están en el Espíritu juzgan todas las cosas, pero ellos no son juzgados. ¿Por qué? Porque no nos guardamos en pecado, nos guardamos en santidad para Dios. ¿Por qué? Porque alcanzamos la mente de Jesucristo. Dice el 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Quién puede instruir a Jesucristo? Nadie, hermano. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Poco a poco nos vamos perfeccionando. No importa que las personas, tus vecinos, tus familiares no entiendan el grado espiritual en la cual Dios te está elevando. Porque si tú te metes con Dios, Dios se va a meter contigo. Y todos los conocimientos espirituales y la sabiduría espiritual que Él tenía reservada siglos atrás, la tenía para ti. Amén. La tenía para ti. Por eso, amados hermanos, Dios guarda a sus hijos. Dios nos guarda a nosotros. Mira esta pandemia que pasó. No tocó a los hijos de Dios. Y si tocó un poquito era para que nuestra fe aumentara. Regocijémonos en el Señor porque estamos en el camino correcto. Somos personas sabias e inteligentes porque de antemano decidimos buscar a Dios y seguir a Jesucristo. Y no hay hombre más sabio que aquel hombre que decidió salvar su alma. Toda persona que decidió salvar su alma de la condenación eterna del infierno, amén, que está en Apocalipsis 21:8, toda persona que decidió dejar el pecado, los vicios, la religiosidad, de guardar leyes y días que ya no hay que guardarlo, son personas sabias porque ahora han guardado su alma para la perpetuidad en la gloria de Dios. Así que, amados hermanos, esta enseñanza es para ustedes, personas sabias que han decidido todos los domingos buscar palabra de Dios, buscar el camino de la salvación y apartarnos de todo mal. Vamos a hacer una oración, amado oyente. Padre Santo, Padre de la Gloria, en este momento te doy gracias por el conocimiento de la sabiduría y de la inteligencia que me has transmitido. Gracias, Jesús, por el temor que has puesto en mi corazón para yo apartarme de todo vicio, de toda costumbre pecaminosa y apartarme de todo mal que en el pasado me estaban conduciendo al infierno, al castigo eterno.
Gracias, Jesús, por tu sabiduría y por tu temor. Ahora te pido, Cristo en la gloria, que tú me perdones todos mis pecados, Jesús. Lávame con tu sangre, Cristo en la gloria. Esa sangre que tiene el poder, la única sangre que tiene el poder y el dominio de lavar mis pecados. Lávame mis pecados, Jesús, y déjame más blanco que la lana. Anota mi nombre, Cristo en la gloria, en el libro de la vida. Ahora, Jesús, yo me entrego a ti, así como tú me hiciste a mí. Yo me entrego a ti en cuerpo, en alma y en espíritu. Yo soy un ser tripartito, así como tú eres tripartito, Padre. Tú eres Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Asimismo me criaste a mí con cuerpo, alma y espíritu en 3 partes. Ahora, Jesús de Nazaret, gracias por tu enseñanza. Gracias por estos conocimientos de sabiduría y de inteligencia y de temor a ti, Padre Santo. Ahora, Jesús, auméntame la sabiduría, auméntame el temor a ti, para que cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, puedan llegar a mi vida, Padre Santo, y tú te puedas manifestar en mí, tú te puedas glorificar en mí, con autoridad, con poder y con unción. Y Espíritu Santo, gracias. Gracias porque tú estás con nosotros, dice la palabra. Gracias porque tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias, Espíritu Santo, porque el Padre te envió a la tierra para que yo no estuviera solo, dice el libro de Hechos. Que tú ibas a ser mi consolador y mi ayudador todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, Espíritu Santo, gracias, porque mi Padre Jesucristo te envió para que estuvieras en mí. Gracias, nunca más me voy a apartar de tu camino. Ahora, Jesús, dame fuerza para seguir, porque de hoy en adelante el diablo se va a constituir tu enemigo. El diablo se enoja porque ahora eres un hijo de Cristo. Pero ahora lo más lindo que Jesús te ama. Eres hijo legítimo de Jesús y eres propiedad de Jesús. Ahora tienes derecho a muchos ángeles. Pídele a Dios ángeles que te guíen y que te ayuden en tu vida. Y pide al mismo Espíritu Santo que te guíe. Porque Él es nuestro ayudador y nuestro consolador. Gracias, Jesús. Gracias por estas almas, Padre Santo. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga. Se despide el hermano William González. Bendiciones.